Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar ante la clase en este momento. El tema de hoy es sobre las infracciones administrativas aduaneras en los declarantes de los regímenes aduaneros. Entonces, esto es como una continuación, pues, del mismo régimen que estamos viendo la semana pasada, del régimen sancionatorio. Inclusive, nos queda un taller por hacer. Dentro de 8 días, ya para la otra semana, sería 8 de junio, haríamos la evaluación del tercer momento, para que lo tengan en cuenta, para que vayan estudiando. Haríamos un taller pues referente a, para que vayan estudiando lo que vimos en el primer momento y el segundo momento. De ahí de esas dos evaluaciones sale el tercer momento y también algunos casitos pues sobre este del régimen sancionatorio. Entonces, continuamos por acá. Voy a proyectar del todo. Por acá veo que ya se conectaron otros compañeros. Eh, Voy a ampliar esto. Listo, entonces, referente a estas infracciones administrativas, el, es, eso es referente como a un taller, pues que no se los puse, pero para la siguiente nota que viene sí va a haber un taller así similar, pero en ese sí van ahí que consultar, es como el valor exacto en cuál, qué debe pagar en este tipo de infracciones. Entonces, aquí la pregunta dice que la infracción, los declarantes en el régimen de importación y sanciones aplicables. Bueno, dice que está la sanción gravísima, que es sustraer o sustituir mercancía sujeto a control aduanero. Eso se considera pues como una sanción gravísima. Dice que la sanción aplicable será una multa equivalente al 100% del valor de la mercancía sustraída o sustituida. Entonces, mire que ahí prácticamente le están quitando o la sanción es del mismo valor del costo de la mercancía. En el caso de que pillen a un importador o exportador eh, 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 ocultando mercancía o cambiando mercancía. En el caso de que vaya en la DIAN a hacer una inspección a un depósito aduanero o a su empresa y la mercancía la estén modificando o cambiando, entonces la sanción es del mismo valor del costo de la mercancía. Dice que cuando el declarante sea una agencia de aduanas, eh, usuario aduanero permanente o un usuario altamente exportador, dependiendo de la gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado, se podrá imponer en sustitución de la sanción de multa, sanción de suspensión hasta por 3 meses o cancelación de la respectiva autorización, reconocimiento o inscripción, sin perjuicio del pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que fue objeto de sustracción o sustitución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si a una empresa, estas, como mencionan ahí, una agencia de aduanas, un usuario aduanero permanente o una empresa altamente exportadora, la DIAN se da cuenta de que está haciendo este tipo de cosas, pues de sustituir la mercancía, aparte, aparte de que le pone la sanción del 100% del valor de la mercancía, por eso dice que sin perjuicio de pago, o sea que de todas maneras tiene que pagar, le pueden colocar una sanción o una suspensión por 3 meses de la licencia como importador. Eso es lo que más le duele a una empresa grande, importadora, exportadora, que le quiten la licencia. Entonces, dependiendo la gravedad, igual le cobran el 100% del valor de la mercancía, ¿cierto? Como multa. Y aparte de eso, lo pueden suspender
dependiendo pues la gravedad del asunto, lo pueden suspender por 3 meses o definitivamente quitarle la licencia, la autorización pues o inscripción como agencia de aduanas o importador o exportador. Eso es lo que más le duele a estas grandes empresas, porque después de que le quiten esa licencia, para volver a solicitar autorización a la DIAN se demoraría 5 años. Recuerden que en el taller pasado les expliqué esa parte de que para poder que a una empresa de esas, dependiendo la gravedad, la más gravísima es la suspensión de la licencia y se la eliminan por 5 años y hasta de 5 años esa empresa no puede volver a solicitar nuevamente como una licencia como importador o exportador. Y como les digo, les duele mucho porque, por ejemplo, un importador que hace sus propias importaciones, ¿qué le tocaría hacer? Que si le quitan la licencia, empezar a contratar con un tercero para que ellos importen y ellos comprarle a ese tercero. O sea, prácticamente tercerizando como la importación, ahí les tocaría hacer un pago adicional, ¿cierto? Como una comisión por eso. Bueno, eh, ya lo hablamos de la gravísima, que como les digo, la gravedad, si es gravísima, es hasta la suspensión pues de la licencia. La sanción grave dice que incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en las declaraciones de importación cuando tales inexactitudes o errores conlleven un menor pago de los tributos aduaneros legalmente exigibles. Dice que la sanción aplicable será de multa equivalente del 10% del valor de los tributos dejados de cancelar. Entonces, mire que acá apenas le están cobrando un 10%, pero entonces, ¿en qué consiste este error? Dice que la sanción grave es que si usted se equivoca, o sea, yo ya le había comentado de que si una empresa se equivoca, supongamos elaborando la declaración de importación, pero en el campo de que se equivocó, por ejemplo, en una dirección o en un correo electrónico, o que se equivocó como el número de la factura, el número del documento de transporte. Esas son cosas que se pueden corregir, que anteriormente, cuando existía el decreto 11 el 2685 del año 99, ahí cobraban por todo ese tipo de errores. Si usted equivocaba llenando una declaración de importación y así fuera una dirección o un dato así, lo multaban, ¿cierto? Y en esa época lo multaban era por salarios mínimos. Pero después del decreto 390 del año 2016, ahí la DIAN fue más flexible, ¿sí? La DIAN fue más flexible y empezó a eliminar tantas sanciones que realmente no ameritaban pues como sancionar y perseguir tanto a las empresas. Eh, entonces, en este caso, ese tipo de actitudes no conllevan a multa, se puede corregir y no hay sanción. Pero como dice ahí, si la exactitud o el error conlleva a pagar un valor de los tributos aduaneros, entonces en ese sí te sancionan. Te sancionan la multa es del 10% sobre el valor dejado de cancelar de los tributos. Y aparte de eso, te vuelven a hacer reliquidar la declaración de importación. No es que solamente le vayan a cobrar ese 10%, no. Igual tiene que volver a hacer la reliquidación para pagar el valor correcto de lo que debe liquidar por esa importación. Y aparte le cobran un 10% sobre ese tributo dejado de cancelar. ¿Sí me van entendiendo hasta ahí, muchachos? ¿Sí estoy claro en lo que les estoy comentando, en las sanciones? Sí, profe, sí. Listo, bueno, entonces ahí ya va la grave, ya vimos la gravísima, ahora vamos en la grave y ahora vamos para la leve. Dice que la leve dice que no registrar en el original de cada uno de los documentos soportes el número y fecha de la declaración de importación a la cual corresponden, salvo que el declarante sea una persona jurídica reconocida e inscrita como usuario de aduanero permanente
o como usuario altamente exportador. La sanción aplicable será una multa equivalente al 165 unidades de valor tributario por cada infracción. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, mire que ahí se incrementó siempre la sanción, 165 unidades de valor tributario. Vamos enseguida, les voy a decir unidades de valor tributario. Yo por acá ayer lo consulté y se los puse ahí en la plataforma. Y ahora yo les digo el valor de VT del 2021. El valor de la unidad de valor tributario para este año 2021 está en 36.308 pesos. Sí, 36.308. Entonces, supongamos, ahí están hablando de esa sanción, no registrar. Mire, entonces, ¿qué significa? A las empresas pequeñas, a las empresas pues comunes y corrientes, la DIAN les exige que a todos los documentos soportes de una importación le deben de adjuntar el número de la declaración de importación. O sea, a la factura comercial, al BL, a la lista de empaque, a todos esos documentos soportes. ¿Listo? Deben de adjuntar eso. A los que no obligan son a las empresas grandes que ya tienen un mayor grado de confianza ante la DIAN. O sea, que a estas empresas altamente exportadoras, usuarios aduaneros permanentes, a estas empresas grandes, por la cantidad de operaciones que manejan, entonces no los obligan a colocar esa declaración de importación en cada documento, porque ellos manejan mucha documentación, muchas operaciones al mes. Pero a las empresas pequeñas, para un mayor control de esas pequeñas empresas que no tienen un alto grado de confianza para la DIAN, a ellos sí les exigen colocar ese número de declaración de importación en los documentos. Entonces vamos a ver cuánto es la sanción. Por acá estoy buscando la calculadora. Les dice que la sanción aplicable será una multa equivalente a 165 unidades de valor tributario por cada infracción. O sea, por cada importación que a esa importación no le colocó acá uno de los documentos, documentos correspondientes o soporte a esa importación, no le colocó el número de la declaración de importación, entonces por cada importación le va a cobrar 165 unidades de valor tributario, 165 lo multiplicamos por 36.308 pesos, que es la unidad de valor tributario, eso equivale a una sanción de 5.990.820 pesos. Eso equivale en 165 unidades de valor tributario. ¿Listo? Entonces, mire, por la bobada que lo pueden, que a una empresa pequeña, por desconocimiento de esa norma, lo pueden sancionar. ¿Listo? Por casi 6 millones de pesos, 5.990.820 pesos. Casi 6 millones de pesos lo sancionan por no colocar esa información en los documentos soportes a una importación. Entonces esa sería pues como la sanción leve. Bueno, aquí vamos a ver entonces, dice que artículo 67, infracciones aduaneras de los declarantes en el régimen de exportación. El anterior era para el régimen de importación, ¿cierto? Estamos hablando de los importadores. Ahora vamos a hablar para los exportadores, para el régimen de exportación, para los declarantes en el régimen de exportación. ¿Qué son los declarantes? Pueden ser las agencias de aduanas si está declarando por el exportador o directamente el exportador. Entonces dice, una sanción gravísima, dice, exportar mercancías por lugares no habilitados, ocultadas, disimuladas o sustraídas del control aduanero. Entonces, esa sería una sanción gravísima. Acá las carreteras nacionales están estipuladas por dónde deben transitar los camiones de carga, ¿sí? Por dónde deben transitar los camiones de carga. Entonces, lógicamente, por las principales vías y autopistas del territorio aduanero nacional. Esos camiones no se pueden desviar por trochas o carreteras secundarias. Esos camiones no se pueden porque eso puede conllevar a que el camión al desviarse
por allá lo llevan para algún lado, le hacen cambio de mercancías y vuelve otra vez a coger el camión, pues como su ruta para el puerto o para el aeropuerto o para la empresa o para el depósito aduanero, ¿cierto? Entonces, por eso, eso es una de los que no es permitido. Eh, bueno, eh, dice que someter a la modalidad de reembarque sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Entonces, eh, dependiendo de los productos, también esos productos que uno importa o exporta, en este caso son exportaciones, debe tener unos permisos específicos. Entonces, dependiendo del producto, es dependiendo la empresa o el ente gubernamental que autoriza los permisos. Y como dice ahí, a una modalidad de reembarque de sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, si, si, si no se hace, entonces esa sería pues otro tipo de sanción gravísima. Y más pues ahora nosotros acá en Colombia, que somos un país pues que tenemos fama de tanto narcotráfico y de tantas drogas, entonces por eso este Consejo Nacional de Estupefacientes debe llevar el control sobre eso. Dice que la sanción aplicable para los numerales, pues para los dos primos numerales, será una multa equivalente al 15% del valor FOB de las mercancías por cada infracción. O sea, 15% del valor de las mercancías. Cuando el declarante sea una agencia de aduanas, un usuario aduanero permanente o un usuario altamente exportador, dependiendo la gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado, se, pondrá, se podrá imponer en sustitución de la sanción de multa, sanción de suspensión hasta 3 meses o cancelación de la respectiva autorización, reconocimiento o inscripción. Mire que aquí, como les decía, esta sanción es muy similar para los importadores, pero es por eso mismo, porque por la gravedad, como es gravísima, la más alta, le pueden suspender pues como la licencia. Profe, Sí, señor. pues nosotros ya habíamos visto lo de la modalidad de reexportación, pero usted me la podría volver a resumir eh, así como un De, poquito de en qué consiste esa modalidad. de reexportación. Sí, Bueno, si lo puede devolver, es cierto, era reimportación, ¿cierto? Sí, en este caso de reembarque, bueno, eso, dice reembolso. someter a modalidad de reembarque sustancias Eso, químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Bueno, perdón, eso, reembarque. bueno, de reembarque. En el caso, supongamos, cuando hablamos de exportación, que es que de exportación en el mismo estado, muchas veces, pues en el caso de mercancías normales, es que supongamos llega una mercancía al país y luego la tenemos que reembarcar en el mismo estado, la mercancía. Un ejemplo, supongamos que una empresa del exterior venga al país a una feria internacional, trae sus máquinas para esa feria o sus productos pues para exponerlos ahí en la feria y luego esa mercancía vuelve a salir de Colombia. Entonces, cuando llega a Colombia ni siquiera le paga impuestos porque en ese caso sería para ellos una importación, para nosotros una importación, para ellos una exportación temporal porque es por un tiempo nomás y luego se despacha pues para el exterior. A eso es lo que lleva pues como la exportación temporal en un estado. O hay otros que se llama por Profe, envenenamiento pasivo, ¿sí? en esa exportación de la que usted acaba de mencionar, ¿debe estar la mercancía dentro de la zona franca o puede salir a cualquier parte dentro del No, país? puede salir, porque como le digo, puede que esa mercancía haya llegado a una feria internacional. Por ejemplo, acá en Plaza Mayor, cada rato hacen ferias. Por ejemplo, nosotros participamos en una que se llama Colombia Test. En esa feria Colombia Test llegan empresas de muchas partes del mundo a traer sus máquinas de confección, de estampadoras, de bordadoras, hacen pues desgastados en telas de jean, ¿cierto? Esas máquinas las traen
y ellos hacen una exportación temporal, ¿cierto? Llega acá al país como temporal porque luego, después de que se acabe la feria, vuelve y se manda otra vez para el exterior. Entonces, por eso se llama exportación temporal en el mismo estado, reexportación temporal en el mismo estado. Y hay otros que llaman reexportación temporal con perfeccionamiento pasivo, que es que llega la mercancía, supongamos un blue jean que le falta, por decir algo, la marquilla. Entonces traen la prenda, acá le ponen la marquilla y vuelven y la mandan para el exterior, ¿cierto? Eso se llama por perfeccionamiento pasivo. O una máquina que se dañó, la trajeron, le hicieron un cambio y eso se llama perfeccionamiento pasivo, ¿cierto? Vuelven y mandan la mercancía al exterior, porque no, ni siquiera paga impuestos cuando llega a Colombia, porque la mercancía no se va a quedar en Colombia, no la van a traer para luego revenderla aquí en Colombia. Entonces, por eso se llama perfeccionamiento pasivo y vuelve y se manda para el exterior. Por eso no paga impuestos porque no se está vendiendo aquí en Colombia, entonces no paga IVA, no paga arancel por traerlo. Y en esta parte de someter la modalidad de reembarque es como volver a embarcar un producto que ya haya llegado. Entonces dice someter a la modalidad de reembarque sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahí lo que quiere decir es de cada producto químico que tenga control por el Consejo Nacional de Estupefacientes tiene que tener el permiso de ellos. Es como un producto cuando supongamos un alimento para exportar, si no tiene el registro INVIMA, ese producto tampoco puede salir del país, ¿cierto? Y así es dependiendo del producto que se vaya a exportar. En este caso hablan de sustancias químicas. Eh, en un grupo que tengo de fundamentos de comercio internacional, nos estaban contando, supongamos, una compañera tiene conocimiento, pues porque tiene un familiar que tiene una empresa donde exportan ya ese químico para la marihuana medicinal, ¿cierto? Entonces, acá ella nos estaba explicando, me gustó mucho esa intervención de la compañera porque nos estaba explicando de que las empresas que están registradas se tienen que registrar legalmente ante la DIAN y ante esta Consejo Nacional de Estupefacientes, ante la Policía Fiscal y Aduanera, antinarcóticos, ¿cierto? Eso tiene que quedar la finca, o sea, la empresa está registrada y esas empresas tienen unos permisos especiales para en un territorio tener sus cultivos de marihuana, ¿cierto? Tiene que estar muy bien controlado eso. ¿Y qué tan controlado tiene que estar eso? Que esas fincas de donde van a sacar esos productos químicos tienen que tener inclusive el lipuerto porque no pueden sacar el producto en camiones de ahí para el aeropuerto, pues como para exportarlo, sino que tiene que ser en helicóptero sacar los productos de ahí al aeropuerto para luego exportarlos. Por ejemplo, yo pensé que se exportaba pues la marihuana como tal, la mata, todo. Y ellos me dicen que no, lo que se exporta son unas sustancias químicas derivados de la mata de marihuana. A eso le sacan dos componentes, le sacan dos componentes. Y uno que es el medicinal, ella me mencionó pues unas composiciones químicas que una que es la composición química medicinal, esa es la que se exporta para el exterior, que porque hay otra composición que es como la aditiva, pues, la aditiva, que esa no la dejan como sacar, o esa tiene como otro proceso, no recuerdo para qué era ese otro proceso. Pero entonces, por eso, si no tiene el permiso del Consejo Nacional de Estupefaciente, es eso. Entonces ahí es donde le ponen las sanciones y mire cómo es de gravísimo una falta de esas y más por sustancias químicas, donde lo vean que están sustrayendo, sustituyendo, como dicen ahí, ocultando sustrayas del control aduanero, donde estén sustituyendo ese tipo de productos, entonces ahí le daría como ser la más gravísima
le pueden quitar el reconocimiento como exportador de esos productos. Entonces, a eso estas empresas le tienen que tener mucho cuidado para que no les quiten esas licencias. Bueno, la sanción grave para los exportadores dice que declarar mercancía diferente a aquellas que efectivamente espera un momentico que declarar mercancías diferentes a aquellas que efectivamente se exportaron o se pretendan exportar. La sanción será de multa equivalente al 3% del valor FOB de la mercancía diferentes, o cuando no es posible establecer dicho valor, la multa equivaldrá a 250 unidades de valor tributario. Entonces, ¿cuál es la grave? Usted decir que está exportando un producto y mentiras que está despachando otro, ¿cierto? Que está cambiando el producto en el contenedor. Entonces, ahí inclusive podría dependiendo del tipo del producto y todo, inclusive esta sanción grave se podría convertir en una sanción gravísima, ¿sí? Porque le está informando datos falsos a la DIAN y dependiendo pues el producto sí, o el producto que esté sacando, se puede cambiar para gravísimo. Aquí me parece pues que es como poquito la sanción, porque dice que la sanción será multa equivalente al 3%. Lógicamente pues también dependiendo la cantidad de la mercancía, porque si estamos hablando, supongamos, vamos a hacer un ejemplo aquí de $100.000. $100.000, el 3% serían $3.000. Y $3.000, pues a mí me parece como una sanción muy bajita. $3.000 a 3.700 serían como 12 millones de pesos. Pues, dependiendo, pues yo pienso que dependiendo de la mercancía que sea, se incrementa esta sanción o puede convertirse a gravísimo. Bueno, la sanción leve dice que consignar inexactitudes o errores en las solicitudes de autorización de embarque o declaraciones de exportación presentadas a través de los servicios informáticos electrónicos del medio que se indique. En caso de contingencia, cuando tales inexactitudes o errores impliquen la sustracción de la mercancía a restricciones, cupos o requisitos especiales, la sanción aplicable será multa equivalente a 165 unidades de valor tributario por cada infracción. Esa es lo mismo que ahorita para los importadores es de 5.990.000 unidades de valor tributario. Entonces aquí hablan pues en inexactitudes o errores en autorización de embarque, declaración de exportación, ¿cierto? Pueden llevar a eso. Presentadas a través de los servicios informáticos. Recuerden que las declaraciones de importación, de exportación, se manejan pues a través de las agencias de aduana y ellos se conectan al sistema MUSCA siglo XXI en el caso de importaciones y todo, para poder informar, sacar e imprimir la declaración de importación o exportación. Bueno, el tercer punto dice que infracciones aduaneros de los declarantes en el régimen de tránsito, es en el régimen de tránsito aduanero, ¿cierto? Tránsito aduanero. Dice que infracción grave, incurrir en inexactitud o error en los datos consignados en las declaraciones de tránsito aduanero, cuando tales inexactitudes o errores conlleven un menor pago de los tributos aduaneros legalmente exigibles. En caso de las mercancías se sometieran a modalidad de importación ordinaria. La sanción aplicable será una multa equivalente a 707 unidades de valor tributario. Entonces, mire que este es para el régimen de tránsito aduanero. Estamos hablando de 707 unidades de valor tributario por 36.308. Estamos hablando de 25.669.756 pesos. Entonces, estamos hablando ya de una cifra muy alta, 25.670.000 pesos. Estamos hablando de una cifra muy alta, ¿listo? Entonces es para los de tránsito aduanero, la infracción grave. La infracción gravísima, pero
infracciones aduaneras en las agencias de aduana. Para las agencias de aduana, que son los que nos hacen pues la intermediación aduanera ante la DIAN, dice haber obtenido la autorización como agencia de aduanas mediante la utilización de medios irregulares o con información que no corresponda a la realidad. La sanción aplicable será la cancelación de autorización como agencia de aduanas. Eso quiere decir es de que prácticamente una agencia de aduanas que falsifique algún documento para que le puedan dar la licencia, entonces sería una sanción gravísima. Y ya sabemos que las sanciones gravísimas es de que les quitan la licencia. Lógicamente, a una agencia de aduanas haciendo trampa para que les den esa licencia, pues lógicamente esa va a ser la gravísima, que le quiten la autorización para trabajar como agencia de aduana. Otro ejemplo sería desarrollar total o parcialmente actividades como agencia de aduana, estando en vigencia una sanción de suspensión. Dice que la sanción será una multa equivalente a 500 unidades de valor tributario. ¿Qué quiere decir? De que ya le hayan suspendido la licencia, ¿cierto? Le hayan suspendido la licencia como agencia de aduana y siga operando y siga trabajando como agencia de aduana. Entonces, ahí dicen que hablan de o sea, aparte de que le cobran la multa, igual vuelven y le retribuyen de que está suspendido, de que no puede trabajar. 500 unidades de valor tributaria por 36.308. Eso nos da un valor de 18.154.000 pesos. Eso sería pues como la gravísima. Continuamos con las agencias de aduana. Sería la sanción grave no vincular a sus empleados de manera directa y formal o incurrir con las obligaciones laborales, aportes para fiscales, incluidos los aportes a la seguridad social por salud, pensiones y riesgos profesionales. Sé que la sanción la sanción aplicable será una multa de 2.414 unidades de valor tributario. Mire que aquí va subiendo la sanción. 2.416 por 36.308. La sanción sería de 87.720.000 pesos para una agencia de aduanas que no tenga vinculada a su personal legalmente, ¿cierto? Pagándole los parafiscales, las pensiones, la seguridad social. O sea, que la DIAN en cualquier momento va a una agencia de aduanas y hace una ronda para mirar como la parte laboral de los empleados. Y si ven que un empleado lo tienen ahí como trabajando por horas, por servicios, sin pagarle seguridad social ni nada, entonces la sanción para esa agencia de aduana es de 87.720.000 pesos. Entonces ahí van subiendo como las multas. Y una sanción leve para una agencia de aduana dice que no es pedir copia o fotocopia de los documentos soportes que conserve en su archivo a solicitud del importador o exportador que lo requiera. La sanción aplicable será una multa equivalente de 483 unidades de valor tributario. Entonces, 483 unidades de valor tributario por 36.308 pesos equivale a 17.536.764. Entonces, ¿qué es? Yo soy una empresa importadora o exportadora y una agencia de aduanas me hizo el trámite, los documentos, me hizo la declaración de importación o de exportación frente a la DIAN y todo, y no me dio la copia de ese documento a mí. Y si yo se la pido y no me la entrega, yo me puedo quejar ante la DIAN y la DIAN va y sanciona a esa agencia de aduanas. Mire que en el taller pasado había un punto donde decía que uno lo podían eximir de una sanción si uno comprobaba que la responsabilidad era de otra persona, ¿cierto? Entonces, en este caso aplica. Supongamos que la DIAN vaya y me visite a mí como empresa, como importadora, y me pida documentos de una importación y yo le diga, no, no los tengo, espere, yo los pido a la agencia de aduanas. Y en la agencia de aduanas no me los entrega y no me los quiere entregar,
Entonces, si la DIAN me sanciona a mí como importador por no tener el documento, yo le puedo alegar a la DIAN de que la agencia de aduanas por la cual hice el trámite no me quiere dar la copia. Entonces ya la DIAN ya no me sanciona a mí como importador, sino que directamente va a la agencia de aduanas y ya le pone la sanción. Y entonces la sanción serían de 17.536.000 pesos. Entonces, esa, para hacer una sanción leve siempre es costosa, es onerosa. Bueno, eso es para la agencia de aduanas. Bueno, ahora vamos a hablar para infracciones para los usuarios aduaneros permanentes. Para los usuarios aduaneros permanentes dice que las sanciones gravísimas, los usuarios aduaneros permanentes son las empresas como importadores que hacen mucha cantidad de importaciones al mes o al año, ¿cierto? Y pasa unos topes en el monto de las importaciones. ¿Sabes? Que por eso se llaman usuarios aduaneros permanentes, que hacen muchas operaciones diariamente. Dice que haber obtenido el reconocimiento de inscripción como usuario de honor permanente utilizando medios irregulares, listo, falsificando documentación para que la DIAN le dé la certificación. Iniciar actividades antes de la aprobación de la garantía requerida por las disposiciones legales. Esas grandes empresas, esas empresas UAP, esas grandes empresas tienen que constituir unas garantías a favor de la DIAN. ¿Esas garantías para qué son? En caso como al convertirse UAP ya viene a tener una categoría de reconocimiento de confianza ante la DIAN, ¿cierto? Entonces, como manejan muchas operaciones, la DIAN le dice, listo señor, yo le voy a dar confianza a usted, pero más sin embargo usted me tiene que constituir unas garantías a favor mía, que en caso de que usted no me pague, la garantía responda por usted. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consisten las garantías? Las garantías es en caso de que yo hago importaciones, yo puedo pagar los tributos aduaneros por ser UAP dentro de los 5 días siguientes, dentro de los 5 días hábiles siguientes al mes en que hice las importaciones, ¿cierto? Puedo pagar los impuestos consolidados, no me obligan a pagarlos por cada operación que voy haciendo como a los importadores normales, sino que uno de los beneficios que tienen los UAP es que puede pagar los tributos aduaneros en el mes siguiente, dentro de los 5 días, dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes al mes en que hizo todas las importaciones. Y si la empresa no tiene, o sea, hizo importaciones y no le pagó nada a la DIAN, y después la empresa dice que se declara en quiebra por decir algo, y él ya negoció la mercancía y la vendió y todo, ya tuvo utilidades, pero no le pagó a la DIAN, entonces la DIAN le dice, ah, bueno, señor, entonces por eso necesita la garantía para poderle la DIAN hacer efectiva esa garantía. Eso se maneja como garantía o también la DIAN solicita, si no tiene una garantía, entonces como una póliza de seguros, una póliza que respalde ese tipo de obligación. Y no solamente es para tributos aduaneros, también sirve en caso de sanciones, de multas, ¿cierto? Que esa empresa no tenga con qué responderle a la DIAN. Entonces, para una multa, entonces esa garantía también serviría para la DIAN hacer efectivo y cobrarse la multa. Bueno, entonces comenzar actividades como UAP, ¿cierto? Como un importador sin sin haber tenido, dice que aprobación de la garantía requerida por la DIAN, ¿cierto? Sin todavía haber esa garantía que la DIAN diga, sí, le acepto esa garantía, ¿cierto? Sin la DIAN haberla aceptado. Bueno, y la otra dice que la sanción aplicable a los dos anteriores numerales será multa de 1.692 unidades de valor tributario. Dependiendo de la gravedad del perjuicio causado en los intereses del Estado, se podrá imponer la sustitución de la sanción de la multa, sanción de suspensión hasta por 3 meses o cancelación de su reconocimiento e inscripción. O sea que de todas maneras, por, por, por tener la certificación UAP por medios irregulares, ¿cierto?
por documentos falsos o por no haber constituido la garantía, sin que pues haber constituido una garantía, pero la DIAN empezó a operar la empresa, pero si la DIAN todavía no le había dado el visto bueno, la sanción dice ahí que son de 1.692 unidades de valor tributario, 1.692 por 36.308, equivalen a 61 millones de pesos, imagínense, por haber registrado con documentos falsos o no haber pues constituido la garantía o que todavía la DIAN no le había dado el visto bueno. 61 millones de pesos por eso. La gravísima. La sanción grave al UAP dice que no cancelar en los bancos y entidades financieras autorizadas dentro, hasta lo que les estaba explicando ahorita, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, la totalidad de los tributos aduaneros y las sanciones a que hubiere lugar liquidados en las declaraciones de importación que hubieran presentado a la aduana y obtenido levante durante el mes inmediatamente anterior. ¿Sí me entienden esa parte? Las empresas importadoras comunes y corrientes deben de pagar los tributos aduaneros, o sea, el arancel y el IVA a la DIAN en el momento de elaborar la declaración de importación, para que les puedan dar el levante de la mercancía, ¿cierto? Para que la DIAN le pueda entregar la mercancía, tiene que pagar los tributos aduaneros en la declaración de importación. Pero estas UAP, los usuarios aduaneros permanentes, como les decía ahorita, como ya tienen un alto grado de confianza ante la DIAN, a ellos les permiten pagar los tributos aduaneros dentro de los primeros 5 días hábiles siguientes del mes en que hicieron todas las importaciones. O sea, para que les den el levante de la mercancía, llenan la declaración de importación, la tienen que llenar normal, sino que en la parte de abajo la liquidan en cero, la liquidan en cero. Y con eso les dan el levante de la mercancía y pueden retirar la mercancía. Pero ya después tienen que liquidar después todas esas importaciones y pagar los tributos aduaneros global de todas las declaraciones de importación del mes anterior. Bueno, por esto dice que la sanción aplicable será una multa equivalente a 725 unidades de valor tributario y dependiendo la gravedad del perjuicio causado a los intereses del Estado se podrá imponer una sustitución de la multa, de la sanción de multa, sanción de suspensión hasta por un mes de su reconocimiento e inscripción. Pues también lo pueden sancionar pues en tiempo por no cumplir esos 5 días. O sea, así sea que se pase por un día, el quinto o el sexto día hábil, ya le pondrían esa multa de 725 unidades de valor tributario, que equivalen a 26 millones de pesos. O sea, las empresas tienen que entregarle la plata de la liquidación de los tributos aduaneros a la agencia de aduanas o con la liquidación que le entregue uno a la agencia de aduanas, pues la empresa puede solicitar el pago, ¿cierto? Realizar el pago, pero tiene que ser entre los primeros 5 días. Si no lo hace entre son 5 primeros días, entonces ya está incumpliendo y le pueden poner esa multa de 725 unidades de valor tributario que equivalen a 26 millones de pesos. Bueno, y la sanción leve para los UAP dice que no informar a la autoridad aduanera sobre los excesos o las diferencias de mercancías encontradas con ocasión de reconocimiento físico de las mismas. La sanción aplicable será una multa equivalente a 169 unidades de valor tributario, o sea, por no informarlo. Puede pasar, a nosotros nos pasó inclusive hace poquito, de que mandamos una mercancía, pero en el momento en el almacén, en el centro de distribución de la empresa, no cogieron la caja que era. O sea, cuando el vendedor monta el pedido, cuando el vendedor monta el pedido, monta el pedido al sistema, a la bodega le llega la orden de despacho. Y en la orden de despacho están los números de la caja y en qué parte están situadas esas cajas
para que la persona pues que hace el cargue o recoger las estivas, si es montacarga, vaya y busque la estiva que sea correspondiente para montarla al contenedor, ¿cierto? O ir a separar las cajas. Entonces, con la orden de despacho, esa persona va y mira la referencia de la caja. Cada caja tiene un sticker con una referencia y ahí está el producto. Y por un error a un cliente en Argentina le mandamos una caja que a él no le servía. O sea, por error le mandamos un producto que no era. Entonces, ese tipo de errores hay que informárselo a la DIAN, ¿cierto? Así sea que lo despachemos o así sea que lo importemos, que importemos un producto y nos llegó por error otro. Entonces, igual hay que informárselo a la DIAN. Dice que no informa a la autoridad aduanera sobre los excesos también de mercancía o las diferencias de mercancía, o sea, un producto diferente o que le despacharon más mercancía encontradas con ocasión del reconocimiento físico de las mismas. En el momento, cuando hablamos de reconocimiento físico de la mercancía es cuando ya abren el contenedor, empezamos a descargar la mercancía, empezamos a desempacar y miramos que nos mandaron un producto que no era. En ese caso que les comento, nos tocó hacer una nota crédito al cliente porque el cliente ya nos había pagado esa factura, ya no lo había pagado y nos dijo, venga, es que me mandaron un producto que a mí no me sirve, eso yo no lo pedí. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Hacerle una nota crédito, mandar a recoger esa caja desde Argentina, mandarla otra vez para Colombia y pues en ese caso no le mandamos la caja, sino que en un próximo despacho, en un próximo pedido, ya le despachábamos. Pues lo que nos tocó hacer es, con la nota crédito que le hicimos fue devolución del dinero al cliente. O sea, por decir algo, el cliente nos compró 10 cajas, pero de las 10 solamente una salió, no era el producto que él necesitaba. Entonces él se quedó con 9, nos devolvió la otra, la caja pues que no le servía, y nosotros le devolvimos la plata sobre el del valor que correspondiente a esa caja, ¿cierto? Pero entonces todo eso tiene que llegar informado a la DIAN porque al, ¿cómo vamos a entrar esa caja que viene de Argentina otra vez en devolución? Entonces por eso hay que informarle todos esos datos a la DIAN. Bueno, muchachos, vamos bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna inquietud? ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy explicando? Ay, sí, pues sí, yo sí estoy entendiendo. Demás compañero. Sí. Listo, bueno, entonces continuamos. A ver, son las 7:18, listo. Bueno, estas son las sanciones leves, 169 unidades de valor tributario. Bueno, ahora continuamos con zonas francas. Dice infracciones aduaneras a los usuarios operadores de las zonas francas. Listo. Entonces dice que sanción gravísima, simular operaciones de comercio exterior. La sanción aplicable será la cancelación de su autorización. Como les vuelvo y les insisto y les repito, cuando hablamos de sanción gravísima es donde más les duele a este tipo de empresas, que le quiten la licencia, ¿cierto? El permiso, su autorización, porque para recuperarla tiene que esperar 5 años nuevamente. Después de que cuando hablamos de cancelación, porque es que una cosa es suspensión y la otra es cancelación. Suspensión es que lo pueden suspender por un mes, por 3 meses, ¿cierto? Por un tiempo. Pero la cancelación, ahí sí le quitan la licencia y ahí sí Llorelo tiene que esperar otra vez 5 años para volver a solicitar el permiso, ¿cierto? Entonces, en este caso de un operador de zona franca, eh, dice que simular operaciones de comercio exterior. Claro, una empresa que esté en zona franca y que haga exportaciones ficticias, entonces ahí se va a ganar un chicharrón bien grande porque aparte de que la DIAN le pone una multa, mire que abajo vamos a verlo el valor de la multa. Aparte de que le ponen la multa, ahí comienza un proceso jurídico, pero ya con fiscalía sobre lavado de activos, porque se está haciendo exportaciones ficticias y le están llegando dineros de mercancía que nunca mandó al exterior, ¿cierto? Le empieza a llegar dinero, entonces eso se lleva como a un proceso de lavado de activos.
¿cierto? Está lavando dinero, son haciendo exportaciones ficticias y eso es, ya ahí va ligado como al narcotráfico, ¿cierto? Para lavar dinero. Entonces, aparte de que le quitan la licencia, eso es grave, informar operaciones que no son reales en comercio internacional, dice que no reportar a la autoridad competente las operaciones sospechosas que detecten el ejercicio de su actividad y que puedan constituir conductas delictivas, entre otras las relacionadas con el contrabando, la evasión de impuestos, el lavado de activos. La sanción aplicable será la multa equivalente a 1.200 unidades de valor tributario. Entonces, cuando hablamos de operador de zonas francas, el operador es como el administrador de las zonas francas. Entonces recuerden que supongamos una zona franca, a ver, un ejemplo, es como si fuera un centro comercial, de que el operador es el administrador del centro comercial y cada almacén es una empresa diferente, ¿cierto? A eso, más o menos así se maneja las zonas francas. Hay un administrador que es el que maneja la parte de contratación de seguridad, de vigilancia, de mantenimientos, de aseo, ¿cierto? Ese es el administrador o el operador de zona franca. Entonces, si él hace operaciones, simula operación de comercio exterior, que son mentiras, entonces le quitan la licencia como operador. Y también, si él se da cuenta de operaciones sospechosas, y no las informa a la DIAN o a la policía, entonces aparte de eso le ponen una multa de 1.208 unidades de valor tributarias, que al multiplicarlas por 36.308 dólares son 43.860.000 pesos. ¿Listo? Entonces, por haberse dado cuenta que una de esas empresas que está ubicada en zona franca tiene operaciones sospechosas y él no las reporta, entonces por no haber informado, la DIAN le pone una multa de 43.860.000 pesos. ¿Listo? Esas son las sanciones gravísimas. Las sanciones graves dice que permitir el ingreso de mercancía de procedencia extranjera a los recintos de las zonas francas cuyo documento de transporte no esté consignado o endosado a un usuario industrial de bienes o servicios o usuario comercial. Dice que la sanción será de una multa equivalente a 200 unidades de valor tributario. ¿Qué quiere decir eso? Si una empresa, si una mercancía que llega al territorio aduanero nacional, llega a Colombia, a un puerto o aeropuerto, esa mercancía tiene que estar endosada, o sea, sí, o sea, transferida o endosada a nombre de una empresa que esté en la zona franca, que esté en la zona franca. Si no está, si esa mercancía no tiene el endoso para esa empresa y lo dejan ingresar por la portería de la zona franca, entonces, como estamos hablando de operador de zona franca, o sea, el administrador de la zona franca, o sea, los vigilantes de los que están en la portería deben de saber el procedimiento, de que cuando va a entrar el conductor, el camión con la mercancía, ellos tienen que verificar de que esa mercancía si esté a nombre de una empresa que está dentro de la zona franca. Si esa mercancía no tiene el nombre de una de las empresas que está dentro de la zona franca, no los pueden dejar ingresar. ¿Listo? Es una mercancía que no es para un usuario o una empresa que está dentro de la zona franca. Entonces, por eso sería 200 unidades de valor tributario por haber dejado ingresar esa mercancía. 36.308 por 200 unidades de valor tributario equivalen a 7 millones de pesos. Esa sería la multa para el operador de la zona franca, ¿cierto? Para el administrador. Esa sería pues la grave, 7.200.000. Mire que la anterior era por no informar a la DIAN operaciones sospechosas, ¿cierto? Que eran con 46 millones de pesos. Esta es por dejar ingresar mercancías que no iban para una empresa de zona franca. Son 7.261.000. Ahora las leves.
dice no disponer de las áreas necesarias para realizar la inspección física de las mercancías y demás actuaciones aduaneras. La sanción será de multa equivalente a 100 unidades de valor tributario. Entonces, si la anterior era 7.200.000, en este caso sería de 100 unidades de valor tributario, serían 3.600.000 aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que los operadores de zona franca, o sea, en una zona franca, debe de haber un espacio estipulado, un espacio permitido, que en caso de que la DIAN llegue allá y quiera realizar una inspección a alguna mercancía de una empresa que está en zona franca, ¿cierto? Tienen que tener un espacio disponible para ese tipo de inspecciones, ¿cierto? Que llegó la DIAN de sorpresa y estaba conversando con el operador, pues con el gerente de la zona franca. Y en ese momento estaba ingresando un camión, un contenedor con una mercancía de una empresa de la zona franca. Entonces, la DIAN en cualquier momento puede decir, venga, separen ese camión, ese contenedor, sepárenmelo al espacio que nosotros queremos hacer la inspección, ¿cierto? Entonces, si la zona franca no tiene ese espacio, entonces lo multan con 100 unidades de valor tributario que equivalen a 3.600.000 pesos. ¿Listo? Ahí vamos claros hasta ahí. Bueno, vamos a ver qué otro operador. Dice que infracciones aduaneras de los depósitos públicos y privados. Recuerden pues que una mercancía cuando va a ingresar o sale del país, eso sería como uno de los puntos primarios también de mercancía, que serían los depósitos privados aduaneros o depósitos públicos aduaneros públicos o depósitos aduaneros privados. Recuerde que los depósitos aduaneros privados es cuando a una empresa la DIAN le da una certificación para que en su propia empresa tenga un depósito autorizado por la DIAN para sacar las mercancías de la aduana, ¿cierto? O del puerto y poderlas llevar directamente hasta su empresa, ¿cierto? Sin necesidad de pasar por un depósito público, que los depósitos públicos son los depósitos donde cualquier empresa en general pueda depositar las mercancías ahí mientras le hacen el proceso de desaduanamiento, ¿cierto? Mientras hacen el proceso de nacionalización de la mercancía. Entonces, esas empresas, algunas yo las menciono mucho porque esas son como las más conocidas. Está Al Popular, Almagran, Almaviva, ¿cierto? Son depósitos públicos aduaneros. Dice que una sanción gravísima es entregar mercancías sobre las cuales no se haya autorizado su levante y no se hayan cancelado los tributos aduaneros. La sanción a imponer será una multa equivalente al 100% del valor FOB de la mercancía. Cuando no sea posible establecer dicha multa, la multa equivaldrá a 1.000 unidades de valor tributario. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando llega la mercancía, le estaba comentando que cuando llega la mercancía a un puerto, esa mercancía del puerto la sacan y la llevan a un depósito aduanero público, ¿cierto? Un depósito público. Ahí llega la mercancía y queda guardada ahí mientras tanto. Ahí empieza a cobrar bodegajes y todo eso. La DIAN da como, no, en Colombia no recuerdo cuánto tiempo es, pero hay un tiempo estimado como de 5 o 7 días para que la mercancía quede ahí en un depósito sin pagar bodegajes. Ya después de un tiempo ya empieza, pues ese tiempo es para que la empresa pueda nacionalizar, o sea, llenar la declaración de importación, pagar los tributos aduaneros para que le den el levante de la mercancía y poderla retirar del depósito, ¿cierto? Para eso le da ese tiempo. Si no alcanza a pagar los tributos aduaneros en ese tiempo para que saque la mercancía, entonces ahí sí ya le empiezan a cobrar bodegaje porque está una mercancía ahí estorbando y necesitan ingresar y sacar más mercancía, ¿cierto? Entonces en ese caso, si un depósito aduanera deja sacar una mercancía del depósito sin haber pagado los tributos aduaneros, ¿cierto? Entonces a ese depósito le cobran una multa del 100% del valor de la mercancía. Por decir algo, si la mercancía valía $20.000, entonces
$20.000 que le tiene que pagar a la DIAN por haber dejado sacar esa mercancía sin que esa empresa hubiese pagado los tributos aduaneros. Ese es pues como el ejemplo claro. La gravísima, bueno. La grave dice que almacenar mercancías que vengan destinados a otro depósito en el documento de transporte, salvo que se haya autorizado el cambio de depósito. La sanción a imponer será una multa equivalente a 200 unidades de valor tributario. Esa es la que vale como 7.200.000. ¿Qué quiere decir? Yo les mencioné ahorita Almaviva, Almagran, al Popular, ¿cierto? Entonces, por decir algo, una mercancía va para el depósito aduanero Almaviva y por error esa mercancía no llegó a Almaviva, sino que la entregaron en Al Popular. Entonces, almacenaron en Al Popular esa mercancía y mentiras que en los documentos decía que era para Almaviva. Entonces, por haber recibido una mercancía que no era para ese depósito, sino que era para otro, le cobran 200 unidades de valor tributario, 7.200.000 pesos. ¿Listo? Ahí dice que no le cobran siempre y cuando se haya hecho el trámite ante la DIAN para cambiar el destino, para cambiar de depósito, ¿cierto? Entonces, si se hace la modificación, no cobran sanción. Bueno, y la sanción leve dice que no permitir la inspección previa de las mercancías por parte del importador o las agencias de aduana, la sanción será una multa equivalente a 100 unidades de valor tributario. ¿A qué se refiere esto? Bueno, 100 unidades de valor tributario, entonces son como 3.600.000. Esa es la sanción. ¿A qué corresponde esto? Supongamos las empresas importadoras, yo compro una mercancía, yo soy una empresa importadora. A mí me llegó a un depósito aduanero, ya la mercancía llegó al puerto, del puerto lo sacaron, los llevamos a un depósito aduanero, como les digo, mientras hago el trámite de nacionalización, que es que la agencia de aduanas me llene la declaración de importación para pagar el arancel y el IVA, y apenas pague el arancel y el IVA, le muestro la declaración del pago a la DIAN para que la DIAN ya me dé el visto bueno del levantamiento de la mercancía y poderla hacer retirar del depósito. Aquí lo que nos dicen, bueno, yo tengo, bueno, la inspección previa es un permiso que los importadores tienen, que cuando me llega la mercancía al depósito, yo puedo ir al depósito y decirle, venga, esta mercancía es mía, pero yo para poderla sacar de acá, necesito que me la dejen revisar a ver si sí fue la mercancía que yo pedí, ¿cierto? Porque muchas veces usted hace un pedido de una mercancía y usted paga la mercancía, paga los tributos aduaneros y le mandaron basura, ¿sí? Le mandaron un producto que usted no pidió o un producto que a usted no le sirve para nada y usted ya le pagó al proveedor, el proveedor es de dudosa procedencia, no se sabe si el proveedor le va a devolver la plata. Entonces, para no pagarle impuestos a la DIAN, yo le digo, no, señores, entonces yo necesito primero verificar la mercancía, de que sí sea la mercancía que yo compré para poder pagar los tributos aduaneros y para poder sacar la mercancía. Entonces, uno como importador puede tener ese permiso, ir al depósito o junto con la aduana, o uno le puede dar la autorización a la agencia de aduanas, a mi agencia de aduanas, le doy la autorización para que él vaya y inspeccione la mercancía al depósito, ¿cierto? Entonces, esos depósitos aduaneros tienen que permitir de que uno pueda inspeccionar la mercancía. Si a uno le niegan ese servicio, entonces a la agencia, al depósito lo sancionan por no dejarla inspeccionar. Bueno, esa sería pues la sanción leve, que son 100 unidades de valor tributario, 3.600.000, por no dejar inspeccionar la mercancía. Dice que las infracciones aduaneras de los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Recuerden que esos intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes son empresas como DHL, UPS, Fede, Servientrega, Avianca Carga, creo que presta ese servicio también de tráfico postal.
está esa empresa 472 que es del gobierno. Esas son los intermediarios de tráfico postal. Entonces, una sanción gravísima, cambiar, ocultar o sustraer las mercancías sujetas a control aduanero. O sea que viene una mercancía, esa mercancía es sujeta de control aduanero, ¿cierto? Que la DIAN la puede revisar en cualquier momento y sacan la caja por un lado o la sustraen o la esconden, ¿cierto? Y llega la DIAN a buscarla, entonces esa es una sanción gravísima, que le oculten mercancías que lleguen a ese depósito. Dice que la sanción a imponer será una multa equivalente al 100% del valor de la mercancía. Cuando no fuese posible establecer dicho valor, la cuantía la cuantía será de 1.000 unidades de valor tributario. Entonces, si no se puede estipular cuál es el valor de la mercancía, que sería la multa del 100%, entonces le cobran sobre 1.000 unidades de valor tributario. Esa sería pues como la gravísima. La grave dice que llevar al lugar Profe, habilitado como depósito. Sí, dale. qué pena, no sé si de pronto usted ya lo mencionó. ¿A qué equivalen las unidades de valor tributario? Pues, ¿qué son exactamente? Sí, las 100 unidades de eran valor como cuánto. son 36.308 pesos. La unidad de valor tributario es un valor que la DIAN estipula cada año. Entonces, para el año de 2021, para el año 2021, quedó en 36.308. Al multiplicarlo por 1.000, nos da 36.308.000 pesos. Esa sería como la multa a un intermediario de tráfico postal. Esconder mercancías, ocultar, sustraer, esa sería la cosa. Entonces, la VT, unidad de valor tributario, eso la DIAN lo saca cada año. Cada año lo modifica dependiendo del incremento en el IPC, al índice de precios al consumidor. Entonces, si el IPC subió el 3% para el próximo año, para eso ese IPC lo dan finalizando diciembre. Entonces dice, el IPC que regirá para el año 2022 será del 3%. Entonces a esos 36.308 pesos le sacan el 3% y ese valor se lo suman a esos 36.300 y ese sería el IPS, el VT, unidad de valor tributario, para el año 2022. Listo, pero eso lo sacan en diciembre la DIAN saca esa información. Bueno, la sanción grave para Gracias. el tráfico postal, con gusto. Dice que llevar a un lugar habilitado como depósito mercancías diferentes a las introducidas bajo esta modalidad. Entonces, dice que la sanción aplicable será la de multa equivalente a 725 unidades de valor tributario y dependiendo de la gravedad de perjuicio causado a los intereses del Estado, se podrá imponer en sustitución de la sanción la multa, sanción de suspensión hasta por un mes de inscripción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Llevar a un lugar habilitado como depósito mercancías diferentes a las introducidas bajo esta modalidad. De que usted informe una mercancía como tráfico postal y que realmente no sea bajo tráfico postal. Entonces recuerden que para que una mercancía sea catalogada como tráfico postal, tiene que cumplir unos requisitos. Entonces, supongamos en el caso de importaciones, la mercancía no puede costar más de $2.000. Anteriormente estaba en $1.000 y hasta hace como 3 años la subieron a $2.000. O sea que la mercancía no puede costar más de $2.000. Otro requisito es de que la mercancía no puede pesar más de 50 kilos. Anteriormente estaba en 20 o 30 kilos y lo subieron hasta 50 kilos. Y otro requisito es de que el diámetro de la mercancía no supere el metro con 50, ¿sí? 1,50 m de largo, de ancho, que no supere ese diámetro. Y para las exportaciones, el monto es de $10.000. Anteriormente estaba en $5.000 y ya hace como 3 años lo subieron a $10.000. Entonces, en importaciones subió de 1.000 a 2.000 y en exportaciones de 5.000 a 10.000. Y también el peso de los 50 kilos. ¿Listo?
Entonces, si una mercancía vale en importaciones, vale más de $2.000, ya no es modalidad de tráfico postal. Si una exportación vale más de $10.000, ya no se puede exportar bajo la modalidad de tráfico postal. ¿Listo? Entonces, informarle a la DIAN una mercancía que es bajo modalidad de tráfico postal, pero no cumple los requisitos, entonces a ese intermediario le cobran una sanción de 725 unidades de valor tributario. Esa es y para la leve, dice que no identificar los vehículos autorizados para prestar el servicio de tráfico, de transporte como leyenda en caracteres legibles que indiquen el nombre de la empresa inscrita. La sanción aplicable será una multa equivalente a 179 unidades de valor tributario. Entonces, por ejemplo, es muy normal ver los carros de DHL, que son unas camioneticas, unas vans pequeñas, totalmente amarillas y que dicen DHL, ¿cierto? Entonces, ahí está el claro ejemplo, que los vehículos que trabajan como intermediarios de la modalidad de tráfico postal estén totalmente legibles o se caractericen por algo, ¿cierto? Entonces uno DHL inmediatamente uno identifica DHL por la camionetica. Todos los días nosotros tenemos convenio con DHL y es sagrado. Todos los días nosotros tenemos que despachar productos o nos llegan productos del exterior. Eso es normal. Uno cuando va caminando a la hora del almuerzo allá en la empresa, que nosotros tenemos restaurante, salimos de la oficina y vamos caminando hacia el restaurante. Cuando vamos pasando ahí por los lados de la portería, allá a un ladito está cuadrado la camionetica amarilla porque sagrado a la 1 de la tarde está llegando ese carro, hace un recorrido y a la 1 de la tarde en punto está en la fábrica nosotros recogiendo o dejando paquetes. Pero ese es lo normal. Bueno, vamos a ver entonces otros infractores. Dice que a los transportadores, ¿sí? A los transportadores de carga. A ver qué hora es, son las 7:42. Yo creo que con este, a ver cuántos más me faltaba. Ah, no, ya con este terminamos, sí. Nos dio preciso el tiempo. Los transportadores, dice que una sanción gravísima es ocultar o sustraer de control de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las mercancías objeto de introducción al territorio aduanero nacional y demás que se encuentren a bordo del medio de transporte. ¿Listo? Entonces, viene un camión con la mercancía y ocultar o sacar mercancía del camión para que la DIAN no la detecte, ¿cierto? Entonces, en el camión, cuando el transportador tiene copia de los documentos de esa mercancía, tiene copia de la factura comercial, de la lista de empaque y el documento de transporte, la carta, por ejemplo, si es camionero, es la carta de porte internacional o el documento de transporte del puerto acá al interior del país, ¿cierto? A Medellín. Entonces, el transportador tiene la información de la mercancía. Y si la DIAN revisa el camión, porque pueden hacer controles aduaneros en carretera, ¿cierto? En carretera hacen a veces algunos controles aduaneros. La DIAN le puede decir, venga, necesito abrir que me abra el contenedor para verificar la mercancía, para mirar qué lleva adentro. Entonces, ahí, en ese caso, si la mercancía no coincide con los documentos del transportador, ahí también hay sanción y es una sanción gravísima, ¿cierto? Que ya sabemos que las sanciones gravísimas lo que más le duele a estas empresas. Dice que la sanción aplicable será una multa equivalente a 483 unidades de valor tributario. Sería pues en ese caso de ocultar o sustraer mercancías. La sanción grave dice que no es pedir la planilla de envío que relacione las mercancías transportadas que serán introducidas a un depósito o a una zona franca. La sanción aplicable será una multa equivalente a 100 unidades de valor tributario. Ya, como les decía ahorita, los conductores deben de tener unos documentos donde va la mercancía y ahí hay unas planillas pues donde dicen si son varios tipos son varias mercancías de varias empresas, entonces ahí deben de tener el nombre de la empresa,
y qué mercancía transporta, cuántas cajas, ¿cierto? Debe tener toda la información. Entonces, por no informar ese tipo de planillas, eh, lo sancionan con sanción grave, que son 100 unidades de valor tributario, que son más o menos 3.600.000. Y la sanción leve dice, tratándose de un modo de transporte aéreo, no permitir la inspección previa de las mercancías por parte de los importadores o las agencias de aduana. La sanción será multa equivalente a 100 unidades de valor tributario. Entonces, también lo que les decía ahorita, me llegó la mercancía al aeropuerto y el transportador, yo le puedo decir al transportador, antes de que me entregue la mercancía, yo quiero verificarla, revisarla, ¿cierto? Inspeccionarla. Si no me lo permiten, entonces me puedo quedar ante la DIAN y la DIAN le cobra 100 unidades de valor tributario a esa empresa. Bueno, y por último dice que sobre cuáles mercancías procederá la causal o causales de aprehensión. Entonces, mercancías que no tengan la documentación exacta, especialmente en este tipo de mercancías que les relaciono ahí en esas 10, eso da pues como una aprehensión de la mercancía. Recuerde que hay una diferencia entre aprehensión y decomiso, ¿cierto? Aprehensión es una medida cautelar preventiva que a usted le retiene la mercancía mientras usted comprueba que la mercancía es legal y que tiene toda la documentación exigida para importar o exportar la mercancía. Eso es aprehensión, ¿cierto? Una medida cautelar. Y un decomiso es que ya realmente la DIAN le quitó la mercancía, se la quitó porque no tiene que los documentos no, no, no son válidos, ¿cierto? O hay contrabando o algo así raro, entonces eso ya haría decomiso. En este caso, las causales de aprehensión, entonces dice que mercancías que sin importar su naturaleza tengan un valor inferior o igual a 500 unidades de valor tributario, que los hidrocarburos o sus derivados, los licores, los vinos, aperitivos, cervezas, sifones, refajos, tabaco y cigarrillos, perfumes, animales vivos, mercancías de prohibida importación, mercancías objeto de devolución. Entonces, este tipo de mercancías es a lo que más la DIAN persigue. Entonces, es una causal de aprehensión preventiva mientras el importador o exportador le entrega toda la documentación completa a la DIAN. Porque mencionan ahí licores, cigarrillos, perfumes, porque eso es lo que más contrabando entra aquí a Colombia, ¿cierto? Perfumes, licores, cigarrillos, hidrocarburos y sus derivados. ¿Cuánta gasolina no se traen de contrabando desde Venezuela, ¿cierto? Entonces, por eso tienen, venga, usted la importó legalmente, muéstrame los papeles. Y se lo voy a retener mientras usted me muestra los papeles. Si no tiene los papeles, se la decomiso, ¿cierto? Ahí sí, entonces acuerden que la aprehensión es una medida cautelar. Entonces, esas son las mercancías donde la DIAN le da, pues da causal para aprehensión. Este tipo de mercancías sí hay que revisarlas, requisarlas, que toda la documentación completa, porque este tipo de mercancía es la que más hacen la que más contrabandean acá en Colombia. ¿Listo? Entonces yo creo que con esto terminamos la clase de hoy. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda me la pueden decir de una vez. Esperen un momentico, yo tomo una foto acá de una vez para mirar los que están conectados. Y por lo que veo, casi todos se me conectaron hoy. 3, 6, 9, 10, 11. Sí, ahí están completos todos los 11. Muchachos, díganme qué inquietudes tienen. Recuerden que dentro de 8 días vamos a hacer dos cosas. Les voy a poner un taller. Les voy a poner un taller. En la primera hora comienzan a hacer el taller y en la segunda hora los dejo para que hagan la evaluación. Listo, en la segunda hora hacemos la evaluación. Y la evaluación, para que vayan estudiando, referente a las dos evaluaciones que hicimos del primer y segundo momento. Hay preguntas y respuestas ahí mezcladas.
Y también para que vayan pegándole una revisadita a estas dos últimas diapositivas que hemos visto del régimen sancionatorio. ¿Listo? Muchachos, ¿qué dudas tienen? O si no tienen ninguna duda, ya nos podemos despedir. A las 8 tengo otro grupo de régimen cambiario. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Profe, está muy bien por este lado. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, muchas Gracias. gracias. Muchachos, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Profe, gracias. Hasta luego.